en este camino, pero también para encontrarnos nosotros mismos. No es un camino solamente de poder escuchar o de poder ver y de poder mirar hacia allá, sino es mirar hacia acá, hacia nosotros mismos. Muchas gracias. Sí, justamente quería que un poco que se sienten, un poco para más que nada dialogar, reflexionar con algunas preguntas que tengo yo también, pero también hay preguntas de los estudiantes, también seguro que hay interrogantes de ellos, a propósito de lo que vimos, a propósito de lo que observamos y a propósito de este día que es 12 de octubre, 530 años luego de la colonización de Europa a América y que nos sitúa a nosotros aquí en el presente, en el 2022, como sujetos, como individuos de memoria, de sociedad y tradición. La pregunta que inicia, estimado Roberto y estimado Ricardo, justamente es esta, ¿no? ¿Ciudadanos interculturales? ¿Podemos hablar de una ciudadanía intercultural? Y un poco para abrir el debate y el diálogo, estimado Rocky y estimado Ricardo. Le paso el micrófono a Rocky. Buenas. Cuando cogemos como el tema de ciudadanía, como que seguimos ese formato de construcción de los estados, que venimos de Estado-Nación y que ahora se llama Estado Plurinacional Intercultural, y también como un número que da acceso a derechos, como un tema de garantía de derechos. Entonces, esos conceptos son los que han colonizado y han invisibilizado todos los derechos colectivos de los pueblos de nacionalidades, que son completamente asimétricos, podríamos decir, y que son de esa bipolaridad donde más bien hay una preferencia a estas ciudadanías que se vuelven como bicentenarias y se vuelven como de alguna manera que recoge también un poco las luchas de la independencia, esos criollos, ese mestizaje blanqueado, como diría el chino, ¿no es cierto? Entonces, que son esta cultura bicentenaria, estas élites culturales, y los que son causantes de esas asimetrías como en época de derechos y de garantización y el acceso efectivo y el goce efectivo de estos derechos. Sí. Entonces ahí justamente se ve este sistema neoliberal que maneja tanto los estados como las sociedades de sistema neoliberal. Estimado Ricardo. Hay un disco fundamental en la cultura popular ecuatoriana y es un disco que no es muy antiguo, se llama Ecuatorial, como esta línea imaginaria en donde unas personas como ya nos explicaba Rocky, se inventan una nación en la cual mantienen sus privilegios. Les voy a compartir la letra de esta canción con el afán de que ustedes reflexionen y puedan mirarse y puedan entenderse y puedan comprender su mestizaje. Esta canción dice: vengo del ombligo del planeta, tierra donde nunca falta el sol, tan variada y rica es su belleza, que al mirar cualquiera se enamora. Somos de toditos los colores, cada pueblo tiene su compás, un crisol de razas y culturas, pétalos de una hermosa flor. Si nosotros nos vemos, si nosotros nos entendemos, yo quiero que usted reflexione y mire qué hay en sus ojos cafés, y mire qué hay en su pelo rizado, qué hay en su hermosa piel morena, y que ha venido aprendiendo de sus abuelas, de sus abuelos, de sus papás. Realmente una ciudadanía
interculturalidad, en la interculturalidad radica en cómo ustedes se van identificando y cómo ustedes van viviendo dentro de su historia personal el intercambio de saberes con todas las culturas y con todos los saberes que hay aquí presentes en el Ecuador. No solo somos una cordillera, somos un gran pueblo y esta cordillera nos da la vida, y el agua que trae la cordillera posibilita que toda la gente de acá nos mantengamos unidos y con vida. No podemos cambiar el pasado, ya vimos en el documental cómo había sido el pasado, pero podemos entender en el presente y podemos reconocernos mestizos, interculturales y orgullosos de este pedacito del cielo, de este pequeño lugar en una gran Latinoamérica, porque a la final, si hablamos de una ciudadanía intercultural, no solo hablamos del Ecuador, no solo hablamos de Latinoamérica, somos parte de un gran mundo que está por descubrirse, por entenderse, por conocerlo. Gracias, estimado Ricardo. Y claro, en esa posibilidad de poder reconocernos, yo les digo, desde el comienzo les digo diciendo que no es un mirar hacia afuera, sino es un mirar hacia adentro, ¿no? La propuesta que venimos acá desde Diálogo de Saberes es poder a incomodarnos, ¿no? Cuando salía esta fotografía de la mujer desnuda, claro, algunos soltaron una sonrisa, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué sucede? ¿Por qué nos muestran esto? Sin embargo, también es un elemento de ruptura. Y por allí va la siguiente interrogante, estimado Rocky. ¿Cuáles son o cuáles deberían ser aquellos elementos de ruptura que deberíamos tener como sociedad, como individuos, como sujetos, como estudiantes, como docentes, como ciudadanos? Yo creo que hay como dos cosas importantes dentro de ello. El conocerte que somos una experiencia divina en esta humanidad, en este cuerpo, en esta temporalidad. Ahí es bien heavy, bien complejo y bien como dimensionalidad. Y que esa convivencia, ¿no es cierto?, que va como apostando y centrando en una relacionalidad como de paisaje sagrado. Y como que la imagen sería esos apus, esa biodiversidad, y ahí también como el elemento humano como parte de todo, ese todo integral. Y lo otro sería como estos lobos, ¿no es cierto?, se van como desapareciendo en la relación de los 500 años, ¿no es cierto?, el hecho de la cruz y de la espada que nos viene del otro lado de esta orilla, ¿no? Y eso significa como extirpación de idolatrías, eso significa como esclavitud, obrajes, mitas, encomiendas, eso significa entrelazarnos de esa esencia de la vida, de ese sacro, que lo que está arriba, ese tema telúrico, ese mapa estelar, también está abajo en la tierra, en esa geomorfología, en los apus, en ese concepto de ese etos cultural, de ese paisaje cultural. Entonces, como todo ello, como decirte, un paraíso imaginario que viene de las aves míticas con cara de mujer, que viene de la culebra, que viene del agua, que viene de una iconografía como matrística, acá en nuestro territorio, ¿no es cierto?, en esta Guapondel, en esta Situma, en esta Guapondel, en esta Tulipamba, en esta Santa Ana, en los 4 ríos de Cuenca, donde que de per se la modernidad nos ha vaciado de ese humanismo, nos ha vaciado de esa esencia, de esa conexión, de ese legado, no solamente como de lobos, sino también en la esencia, en la pertinencia y en la continuidad, así como esas transformaciones que nos hacen resignificar. Y en ese cordón umbilical y en ese hilo como de esta
Big Data, de este historial, el tema de la producción civil, el tema de ese legado para que sea tratado y transmitido oralmente a las otras culturas como otros imaginarios, como otras metodologías y como otras hay que seguir, ¿no? de educación más inclusiva, por ejemplo, y el tema de la educación intercultural bilingüe que reconocemos, están permeados justamente por este proyecto colonizador, por este proyecto tanto de la conquista, porque en ningún momento hay que ver que se hizo un tema de encuentro de culturas, fue un saqueo, fue una exclusión, fue una extorsión, fue un genocidio, fue un ecocidio, y sobre todo esto que laceró más nuestra esencia, nuestra humanidad, lo que estábamos diciendo al comienzo, el tema de la ley de extirpación de monarquías, que asesinaron, mataron, quitaron todo, destruyeron templos, ciudades. Cuenca fue realmente como incendiada, ¿no es cierto? Pero sin embargo, como dicen algunos cronistas, ¿no es cierto?, de las Indias, Garcilaso de la Vega, por ejemplo, hubo un grupo de cañaris que guardó la huaca. Y la huaca era como decir un ser vivo que estaba ahí, con esto de los ritos funerarios, que nos hablaba, que nos decía, que nos daba esa visión, que nos transmitía eso que cuando hablamos de nuestro corazón, de nuestro runa y de nuestro ser humano, dentro de este paisaje sagrado, ¿no es cierto?, como ese tema de concentrar esa totalidad, esa esencia, esa energía, esa palabra, esa voz, ¿no es cierto?, que viene del corazón, que viene justamente de ese pueblo sagrado, que no es solamente un lugar teológico, sino sobre todo también es un lugar cognitivo. Y que ahí es donde que nos ponemos a ver si entramos en conflicto cuando hablamos de esta educación hegemónica, esta educación neoliberal, esta educación colonizada, blanqueada, ¿no es cierto?, que nos hace mano de obra barata y nos hace objeto de consumo. Y que en nuestro patrimonio sería como un showtime, ¿no es cierto?, hasta con pasos imaginarios, y que nos ponen en esa interculturalidad funcional. Y lo otro sería más bien como reconstruir esa continuidad en tener hoy en día una formación que nos fortalezca nuestra identidad cultural, que nos fortalezca y que nos vuelva a llenar esa vasija de oro con esa esencia que viene de estos lobos, que nos viene de una forma integral, holística, y que es, cuando hablo de su corazón teológico, de esas epistemes, de esas epistemologías, de esas narrativas que tenemos que reconstruir esta carga colonialista, ¿no es cierto?, para construir esos relatos que nos llevan a una Big Data histórica milenaria. Y esa es la médula del sistema de educación, debería ser. Y ese sistema de educación sobre todo nos va a hacer conscientes de que pertenecemos a un pueblo, a una nacionalidad como esta Big Data, y que no somos unos ciudadanos como contemporáneos desprevistos, híbridos, individualizados, egoístas, egocéntricos, antropo y androcéntricos, violentos, ¿no es cierto? Entonces, hablar sería no, de hecho, Roberto, nos pones allí justamente en ese hilo conductor de cómo deconstruirnos como seres humanos, de cómo mirarnos de una manera diferente, sobre todo eso, ¿no?, de cómo miro a mis padres, a mis abuelos. Estimado Ricardo, ¿qué elementos, vuelvo a decir la pregunta, ¿no?, son necesarios para encaminar este hilo conductor que nos narra el Taita Roberto, como que necesitamos como individuos cambiar ese chip como para poder dar ese paso de la deconstrucción, de la decolonialidad y poder ver un mundo diferente? Concuerdo con lo que dice Rocky, hay que aprender a desaprender, hay que reflexionar, hay que aprender a mirarnos. No puedo dejar
de pensar en esta canción, y la siguiente parte de la canción dice: a la sombra de un recuerdo nuevo, redescubro una vieja verdad. Puede el árbol extender sus ramas, pero sus raíces no se moverán. En cada uno de ustedes, en sus genes, en su forma de vida, en la relación con su familia, incluso en el mote que se pegaron hoy en el almuerzo, ahí está el patrimonio cultural vivo, la memoria intangible. Ustedes son, jóvenes y señoritas, guardianes de los saberes ancestrales, porque tal vez no se den cuenta, pero están en sí, en ustedes, en los alimentos que vinieron sirviéndose en el almuerzo. Está la sabiduría milenaria de haber aprendido a domesticar las plantas, de haber entendido el ciclo de la naturaleza, de haber configurado unas recetas para el alma que nos conectan con los mundos espirituales desde la alimentación. Vamos a llegar a noviembre, vamos a tomar colada morada, y todas las personas en el Ecuador lo van a hacer. Pero ¿de dónde viene este maíz morado? Esta sabiduría genética que llevó a crear maíces de mazorcas moradas, porque el maíz nos conecta con el mundo de los muertos, porque no hemos perdido la forma de alimentarnos. Se puede haber cambiado la historia, se puede haber borrado la historia milenaria, pero en ustedes, en su familia, en la comunidad, en las personas está la tradición, el saber. Solo hay que saber mirar. Inclusive al pasar al lado de una iglesia o al mirar dentro de una iglesia, van a encontrarse con la luna, van a encontrarse con el sol, van a encontrarse con las piedras, con estos elementos que son parte de esta memoria también que se encuentra ahí. Así que hay que saber mirar, hay que saber mirarse y hay que aprender a desaprender. Gracias, estimado Ricardo. Y bueno, aquí viene el gran reto, ¿no? Esta posibilidad de aprender a desaprender, que realmente estos espacios justamente que nos sacan del aula, que nos sacan de ese poder hegemónico que está en el colegio y nos trasladan acá a otro espacio, a otro momento, son espacios para desaprender. No los desaprovechen, chicos. Sí me gustaría ahorita como que ustedes también cuestionen, ¿no? Como que ustedes también pregunten, como que ustedes también digan, bueno, a mí me pareció esto, yo tengo esta observación. En serio, o sea, como estamos aquí entre iguales, ¿no? No hay una cuestión de poder, mucho menos. Comencemos, yo creo que mucho cuando describía medios historial, ¿no es cierto?, desde nuestras raíces cañaris, en este caso situmas, cañaris, incas, y ya como tema de la colonia y el tema de la república, como hilo conductor esta colonialidad, ¿no es cierto? Pero ahí el runa, cuando man habla de runa, es como ese ser humano que trasciende. Entonces, cuando hablamos de los runas, hablamos de la nacionalidad quichua, y que estaba expandida más o menos en todo lo que era el Tahuantinsuyo, con su máximo apogeo y expansionismo, que era como a mediados del siglo XV, y que ahí vienen justamente primero los incas, que ya tenían un ejército y que ya tenían como un manejo y estaba su carta política, digamos así, centrado en tema sagrado, y cómo a través de la organización de la geomorfología de los apus, de las montañas sagradas y los seques, ejercieron y levantaron todo un dominio, en los cuales también implementaron los ritos al sol, que ya venían con esta característica de que también es narrada por la Biblia, y que podemos decir que hay en el eurocentrismo esta espiritualidad que también está aliada al poder y que también maneja
como ya las mujeres lo criticaron como un tema antropo y androcéntrico en su dogma religioso, ¿sí? Y que, o sea, es patriarcal, habrá un solo Dios, ¿sí? Destruyendo y como minimizando y tratando de que es hechicería y de que es brujería todo ese panteón y toda esa familia, como dicen los mapuches en su tambor en el Cuntru, en esa relacionalidad de los seres divinos, y que realmente estaban como esa otra familia sagrada que a veces encontramos como el tema de esa forma filial y sagrada, esa totalidad como la Pachamama, o que decimos el Taitahuiracocha como ese Dios iluminado, o el Gran Pachacama como ese Dios ordenador. También tenemos el Taita Inti, ¿no es cierto?, el dador de vida, el que ha creado la vida, y esa relación que tenemos, como también la Mama Quilla, la Mama Coya, la Luna. Entonces, y ahí es lo que yo les puntualizaba, esta raíz matrística que tenemos los cañaris, de esta iconografía y de esta iconología, esos relatos que parten de esta producción simbólica y que tratan de esta relación de lo sagrado. Esto fue como hegemonizado, digamos, cuando vienen los incas y el culto al sol. Y por ejemplo, los solsticios, que son como el Inti Raymi o el Capac Raymi, es como esa hegemonía de estos incas que traían un ejército, que traían esta institucionalidad y el manejo de lo espiritual, de lo religioso también, y que ya de alguna manera había una estratificación entre la casta inca, entre la sacerdotal, oficios y el pueblo, y de acuerdo a eso era como la distribución de lo que se producía. Todavía se mantenía que esta producción y que estaba basado en un hecho ritual, estaba basado en lo cañari muy claramente, y ahí aparecen estas rucuyayas, estas figurillas que hacen primero de hueso, que hacen de piedra, que hay líticas, y ahí el nombre de la diosa Shi, que es la diosa lunar, con relación con la mujer, el vientre, ellas llevan la vida, y también el tema de la producción en la tierra. Y eso era el sustento de la economía de todo el imperio. Cuando hablamos de la chacra y la producción de la chacra, como es hablar de la agroecología, también hablamos de una incidencia de economía. Lógicamente que la que seguimos nosotros y la que estaría en esa línea horizontal para quitar esas inequidades, esas asimetrías en la exclusión, en la discriminación, en el racismo, en la inequidad frente a los derechos, en la cuestión del dominio del hombre y la mujer, y le pagan más al hombre, ¿no es cierto?, y este hombre blanqueado, que a la mujer, y el tema de también esos otros servicios que no están clasificados como labor, como los servicios domésticos, lo que hacen en la casa o en la chapa. Eso como para decir cómo cuando hablamos de este sistema de interculturalidad es necesario decolonizar absolutamente desde el obus, desde esos relatos construidos para la colonialidad, deconstruir para unos relatos liberadores y transformadores. Como de esos sistemas absolutamente en todo tiene que ser transversalizada la interculturalidad, sobre todo en el semillero y la estratagema de tratar en la transmisión, que estoy hablando de la educación. Y en esa educación que debe ser no una adaptación curricular del sistema dominante, aunque digamos que es intercultural, blanqueado, mestizo, ¿no es cierto?, frente al sistema de educación intercultural bilingüe que tiene que ver justamente con estos logos, con estas epistemes, con estas epistemologías, con estas metodologías, con esta pedagogía didáctica. Y ahí, por ejemplo, la chacana juega un factor de transformación y de ir cada vez en esa línea horizontal roja que nos permite la interculturalidad. En la ausencia de dominios, de todo tipo de dominios, especialmente el ideológico, ¿no es cierto?, especialmente el epistemológico, hacia una, como ya decía también Pablo Freire, hacia una educación liberadora, hacia una educación que deconstruya
toda esa colonialidad y que estos otros paradigmas que no son nuevos paradigmas, sino que más bien retoman esa línea y ese logos y esas epistemologías milenarias hoy en día en este contemporáneo y hacia la continuidad. Porque queremos dejar una Pachamama más linda y ahí está nuestro fundamento de vida, pero también de los conocimientos de los saberes. Muchas gracias. Allí nos dejas la tarea absoluta de poder llevar estas reflexiones a la clase, y eso es importante. Como para cerrar, estimado Ricardo, ¿cuál debería ser un aula intercultural? ¿Cómo se construye un aula intercultural? Para ver si comenzamos a trabajar con los chicos ya en situ y en territorio. La educación formal es un aparato ideológico del sistema. Reproduce desde la sociedad panóptica, desde el poder ver, dominar, dirigir, controlar. Es muy importante repensar la educación y es muy importante imaginarse una educación liberadora, de verdad, en donde podamos aprender lo básico de la vida. Lo básico de la vida, saber alimentarse. Lo básico de la vida, saber cultivar, cosechar los alimentos. ¿Quién no come todos los días? ¿Quién no depende de un agua limpia? ¿Quién no depende de una alimentación saludable? Entonces, como decía Rocky, realmente es importante que la forma de entender la educación y la filosofía detrás de la educación esté conectada con el saber ancestral. Porque, ¿qué nos sucede? Nos sucede que terminamos copiando modelos que vienen de otros lugares sin entender la realidad próxima, ni quiénes somos, y no tenemos una idea de hacia dónde vamos como sociedad. Creo que desde la educación, desde los grupos sociales, desde ustedes como estudiantes, es muy necesario y muy importante exigir que los recursos de la educación se atribuyan a la educación. Realmente queremos que la sociedad cambie, queremos que la sociedad mejore. Invirtamos en educación, invirtamos en la paz, invirtamos en la convivencia armónica, en tener un ambiente sano, porque la educación es el eje que puede hacer que las cosas sucedan, que puede hacer que estos mundos distintos sean posibles. ¿Por qué no soñar? ¿Por qué no soñar en imposibles? ¿Por qué no buscar algo distinto? ¿Por qué las cosas tienen que ser como han sido? Yo nací en un mundo que me heredaron, que yo no elegí, que no me agrada, pero lo único que entiendo que puedo transformar es mi experiencia vital, lo que yo soy, mi experiencia de vida en el transcurso de lo que dure mi vida. Y si mi vida es soñar, pues voy a soñar, porque si el mundo no está hecho de sueños, si nuestra realidad no está hecha de sueños, tendríamos que vivir la pesadilla en la cual nos despertamos al nacer. Muchas gracias. Y así cerramos este segundo momento de diálogo de saberes. Un aplauso fuerte, por favor, para el Taita Rocky Ochoa y el maestro Ricardo Cañarte, quien nos ha hecho unas pequeñas reflexiones.